A ver, ponte en situación. Estamos en 1845 y un tipo, de repente, dice, hasta aquí. Se acabó. Se acabó la rutina, el ruido, lo que la gente espera de ti y, bueno, se va a un bosque. Y no es que se vaya de acampada un fin de semana, ¿eh? No, no, que va. Se construye él mismo una cabaña minúscula al lado de un lago y vive allí solo, durante 2 años, 2 meses y 2 días. Que suena a premisa de película de supervivencia, pero es la historia real de Henry David Thoreau y su libro Walden. Exacto. Y hoy vamos a meternos de lleno en esta obra, que es, bueno, es mucho más de lo que parece a simple vista. Sí, y para analizarla bien, nos vamos a apoyar en un artículo muy completo que desentraña no solo el libro, sino todo su contexto, la filosofía que hay detrás y el impacto tan curioso que ha tenido. Esa es la misión de hoy. Intentar entender qué es de verdad Walden. Porque, y esto es lo primero que hay que decir, la imagen típica que tenemos todos del ermitaño que vive de comer bayas, Se queda muy corta. cortísima. Este libro es una declaración de independencia, ¿eh? Un experimento social en toda regla. Y, en cierto modo, un manual de vida que nos sigue hablando hoy. Y para empezar a entenderlo, es fundamental quitarse una idea de la cabeza. El artículo lo deja muy claro. Esto no fue una huida impulsiva. No fue un lo dejo todo. Para nada. El proyecto de Thoreau estaba muy meditado. Tenía sus raíces en la filosofía trascendentalista. Has dicho la palabra clave, trascendentalista. A ver, para quien no lo tenga muy fresco, podemos explicarlo en un momento. Claro, de forma muy resumida. Era una corriente de pensamiento que desconfiaba mucho de las instituciones, de la sociedad materialista. Ajá. Creían que la verdad, la conexión con algo más grande, no se encontraba en la iglesia ni en los libros, sino en la intuición de cada uno y, sobre todo, en la naturaleza. O sea que el gesto de irse al bosque no era tanto una huida como una búsqueda. Exactamente. Y tampoco se aisló del todo. Eso es otro mito. La cabaña estaba en un terreno de su amigo y mentor Ralph Waldo Emerson, muy cerca de su pueblo. Entendido. Tenemos el escenario. Pero la pregunta del millón sigue ahí. ¿Por qué? ¿Qué lleva a alguien a hacer algo tan radical? El artículo que estamos usando explora varias teorías, y hay una que me ha parecido fascinante. La del escritor E.B. White. Esa misma. Él dice que Thoreau fue a los bosques a librar una batalla interna. Una lucha entre dos impulsos, el de disfrutar del mundo tal cual es y a la vez esa necesidad de intentar corregirlo, de arreglarlo. Es una lectura psicológica muy potente. Pero bueno, el propio Thoreau nos da una respuesta mucho más directa y sin duda la más famosa. Sí, la cita con la que lo explica todo es historia de la literatura. Totalmente. La cito porque es que es brutal. Fui a los bosques porque quería vivir deliberadamente, enfrentar solo los hechos esenciales de la vida y ver si podía aprender lo que ésta tenía que enseñar, y no descubrir, cuando llegara la hora de morir, que no había vivido. Es de una contundencia. Total. Quería, como él decía, chuparle todo el meollo a la vida. Y ojo, que esa vida deliberada no era una vida pasiva. Su estancia en Walden fue increíblemente productiva. No se dedicó solo a mirar los Que árboles. va. Leía muchísimo los clásicos, escribía. De hecho, su primer libro lo redactó casi todo allí. Usaba esa distancia para entender mejor la sociedad que había, entre comillas, abandonado. Y aquí es donde el análisis del libro revela algo que para mí cambia la forma de leerlo. Porque Walden no es un diario, no es una crónica. No, y este es un detalle crucial. Él condensa sus más de 2 años de experiencia como si todo hubiese pasado en un solo año. ¿Y por qué hace eso? ¿Es una licencia poética sin más? Es mucho más. Es una construcción literaria. Utiliza las 4 estaciones como una metáfora del ciclo de la vida. Ah, claro. La primavera es el renacer, el verano la plenitud, el invierno la introspección. Nos está diciendo desde el principio, esto no es un reportaje, es una obra de arte filosófica. Y esa estructura se ve en los capítulos. En lugar de un día a día, lo organiza por temas. Y el primero, que además es el más largo, va de algo que choca de frente con la idea del bosque. Se llama economía. Es una provocación desde la página 1. Piensa que estamos en plena revolución industrial, Claro. una sociedad obsesionada con el progreso, con acumular. Y él empieza su libro sobre la naturaleza hablando de contabilidad, pero claro, una contabilidad muy suya. Muy su día, desde luego. El artículo destaca cómo detalla hasta el último céntimo el coste de su casa. Una cabaña minúscula, ¿eh? Sí, Coste total, $28.12. Hecho el cálculo y al cambio de hoy serían
Unos $950. Menos de 1.000 euros por una casa. Es que es casi un insulto. Y da la lista de materiales. Tablas por $8. Tejas de desecho por 4. 1.000 ladrillos viejos. Una precisión casi enfermiza. Porque no es una anécdota, es una declaración de principios, es una bomba. ¿En qué sentido? Al poner esa cifra ahí, en el primer capítulo, lo que hace es desafiar toda la lógica económica de su tiempo y del nuestro. Ya. Está demostrando que las necesidades básicas, refugio, comida, ropa, se pueden cubrir con un esfuerzo mínimo. Y al hacer eso, redefine lo que es la economía. La verdadera riqueza no es el dinero, es la independencia, el tiempo libre. Claro, pero esta imagen del hombre autosuficiente que vive con $28 ha alimentado mucho el mito del ermitaño, del solitario. Sí, Y lo curioso es que el propio libro desmonta esa idea. Yo siempre lo había imaginado un poco misántropo, pero es que en el capítulo Visitantes, él mismo dice que le encanta la compañía. es que tenía 3 sillas. Exacto. 3 sillas listas para recibir a quien viniera. Es genial. Es una de las grandes paradojas. Él mismo afirma que recibía más visitas en la cabaña de Walden que cuando vivía en el pueblo. O sea, que no huía de la gente. No. Huía de las obligaciones vacías, de la superficialidad de la sociedad. Una buena conversación la valoraba por encima de todo. Y esa idea de estar presente, de estar consciente, se repite. En el capítulo Sonidos, por ejemplo, anima a estar siempre alerta. Dice que el placer de verdad no viene de la sociedad y el teatro, sino de los sonidos que ignoramos. Una campana a lo lejos, las ranas, un búho. Y en Soledad lo remata con una reflexión muy profunda. Viene a decir que la soledad de verdad, la mala, puede pasarte rodeado de gente si no tienes conexión. Su tiempo allí no era para estar solo, era para aprender a estar en comunión consigo mismo. Y eso, paradójicamente, le permitía conectar mejor con los demás. Exacto. Hablemos un poco del estilo, porque el artículo lo deja clarísimo. Walden no es una lectura fácil. No, no es un libro para llevarse a la playa, desde luego. La prosa, para un lector de hoy, es tensa. Frases larguísimas, complejas, muchas metáforas. Y los cambios de tono son muy bruscos. En el mismo párrafo te puede pasar de una observación súper científica sobre las hormigas a una reflexión trascendental sobre el alma. Ya. Y le encanta usar la ironía, la paradoja. Está constantemente desafiando al lector y a su sentido común. Es un libro que te exige estar activo. Con un estilo así y un mensaje tan provocador, yo habría apostado a que el libro fue un fracaso de crítica y público en su momento. Pero aquí el artículo me ha sorprendido muchísimo. Es que desmonta ese mito por completo. ¿Ah, sí? Sí. A ver, es cierto que las ventas fueron lentas, ¿eh? Tardó 5 años en vender las primeras 2.000 copias. Vale, eso encaja. Pero la recepción de la crítica fue sorprendentemente positiva. De 66 reseñas de la época que se han localizado, 46 fueron fuertemente favorables. ¿Y qué era lo que elogiaban? En un libro tan raro. Pues mira, sobre todo su independencia, su originalidad. Un crítico habló de su viril simplicidad. Lo veían como una voz nueva, auténticamente americana. De hecho, su mentor, Emerson, dijo que los estadounidenses estaban encantados con Walden. Pero claro, no todo el mundo estaría encantado. Hombre, por supuesto que no. Un tipo diciéndote que tu casa es muy cara y tu trabajo no tiene sentido. Claro. Imagínate, en más de la mitad de las reseñas, incluso en las buenas, salían palabras como pintoresco o excéntrico. Le llamaron egoísta, misántropo y, sobre todo, poco práctico. Ajá. Y años después, Robert Louis Stevenson llegó a decir que su estilo de vida era afeminado, como si retirarse del mundo fuera de cobardes. Y la crítica que más me ha gustado, que menciona el artículo y que me parece buenísima, es la de un poeta, John Greenleaf Whittier. ¿Qué dijo? Dijo que el libro era muy malvado y pagano porque, según él, lo que Thoreau proponía era que el ser humano debía rebajarse al nivel de una marmota. Al nivel de una marmota. Es una reacción que te dice mucho de la época, ¿eh? Totalmente. Demuestra hasta qué punto su mensaje chocaba con las convenciones. La idea de que el progreso material no era necesariamente la felicidad era subversiva. La acusación de pagano tiene todo el sentido. Y sin embargo, a pesar de todo, hoy el libro es un pilar de la cultura.
La descripción de John Updike me parece perfecta. Dijo que es un tótem del movimiento de vuelta a la naturaleza, del preservacionismo, de la mentalidad antiempresarial y de la desobediencia civil. Es que su legado es amplísimo y a veces aparece en los sitios más inesperados. Es alucinante. El artículo da unos ejemplos que me han dejado boquiabierto. A ver, Ha inspirado un videojuego que se llama Walden, A Game, la famosa escena de El Club de los Poetas Muertos. chuparle el meollo a la vida. Esa. Es un extracto directo del libro, y esta es la mejor. El nombre de la gigantesca firma de inversiones Morningstar Inc. ¿Me estás diciendo que viene de la última frase del libro. Un anarquista inspirando a Wall Street. Es increíble. es la gran ironía? Y la lista sigue, ¿eh? Hay referencias en el videojuego Fallout 4 que está ambientado allí y puedes visitar el lago Bolden. No me digas. E incluso en South Park. Que tu libro sea parodiado en South Park es, yo creo, la prueba definitiva de que eres un icono cultural indestructible. Sin duda. Y si tuviéramos que resumir toda esa influencia en una sola idea, en una frase, creo que tendría que ser esa cita del final del libro. Absolutamente. La del tambor diferente. Esa. Si un hombre no marcha al mismo paso que sus compañeros, quizás sea porque oye un tambor diferente, que marche al ritmo de la música que oye, por muy acompasada o lejana que sea. Es que esa idea de individualismo, de autenticidad, de tener la valentía de seguir tu propio camino aunque nadie lo entienda, es lo que ha resonado con más fuerza. Es su gran legado. Entonces, para ir cerrando, Walden es muchísimo más que el diario de un señor en una cabaña. Muchísimo más. Es una crítica social, un tratado filosófico sobre qué significa vivir una vida sencilla pero plena, y una invitación a mirar hacia adentro. Da igual si estás en un bosque o en mitad de la Gran Vía. Ese punto es fundamental. La lección de Thoreau no es que todo el mundo se tenga que ir a vivir al campo. Eso sería una lectura muy simple. Ya, El reto que nos lanza es el de vivir deliberadamente, cuestionarnos qué es esencial en nuestras vidas, qué nos sobra, y sobre todo despertar a la realidad que tenemos delante. de hecho, Thoreau cierra el libro con una frase que a mí me parece un poco enigmática pero muy esperanzadora. El sol no es más que una estrella de la mañana. Si todo su experimento iba sobre despertar a la vida, esta frase nos deja una pregunta en el aire, ¿no? Una reflexión final. ¿Cuál? Pues, ¿qué partes de nuestra propia vida siguen dormidas, esperando, quizá, a que amanezca un nuevo día?